Muy buenos días a todos y a todas, o buenos mediodías a todos y a todas. Vamos a hacer otra clase de Biblia. Hoy es día 25 de diciembre, no, 25 de junio del 2025. Estamos aquí de la iglesia de O'Leary Queen of Heaven en McDonough, Texas, en el Southwest de San Antonio. Les agradezco mucho que se vayan a comunicar. Hoy el tema, vamos a hablar sobre algo sobre los frutos del Espíritu Santo. Recuerden que me baso en las lecturas, ¿verdad?, que tenemos en las semanas de la liturgia, ¿verdad? Entonces, voy para allá para que me watchen y luego ya me regreso para acá, ¿sí? Muy buenas tardes, ese soy yo, Jesús Camacho, ¿verdad? Y les agradezco mucho que se vayan a conectar. Vamos a dar los temas sobre... el tema está relacionado con la lectura, ¿verdad?, de esta semana. Iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos toda la vida, lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, porque te gusta siempre estar entre nosotros y porque sabemos que todo lo que tú haces por nosotros es para nuestro bien. Te pedimos siempre que nos ayudes a ser mejores, ayúdanos a ser santos, ¿verdad?, en el training, como dicen, a saint in the making. Ayúdanos a hacer siempre lo que tú quieras. Señor, ayúdanos a aceptar tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar el tema de hoy. Hoy se llama fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué lo tomo ahorita de los frutos del Espíritu Santo? Porque hemos estado hablando sobre acciones. En esta semana hemos hablado sobre acciones. Jesús se pone a entrenarnos, ¿verdad?, a cómo ser santos, ¿verdad?, a cómo hacer las cosas bien, ¿verdad? Desde la semana pasada hemos estado hablando de esto. Hoy abundo un poquito, por eso voy a tratar de no ser muy largo. Entonces, número 1, dice fruto del Espíritu Santo. Número 1, lo encuentras en Gálatas, en el capítulo 5, verso 22 y versículo 23. Y en el Catecismo de la Iglesia, en el número 1832, y puede decirte hasta 1845, ¿verdad?, que es un resumen, ¿verdad?, de todo lo relacionado con el Espíritu Santo. También se habla de reavivar el Espíritu Santo que habita en nosotros por los sacramentos. Está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Y está también en el Catecismo de la Iglesia, en el número 1590. Trato de ser bien católico, ¿verdad?, utilizando el Catecismo de la Iglesia también. Claro, también la Biblia católica. Número 2, acción e iniciativa de Dios y cooperación personal. Eso sería como el resumen, que es un fruto, ¿verdad? Es la acción e iniciativa de Dios y la cooperación personal, ¿verdad? Muy bien. Número 3, no juzgues porque, ¿verdad? Los dos, el 3 y el 4, están relacionados con las lecturas de esta semana. El 3 del lunes y el 4 del martes. Número 3, no juzgar porque por tres razones. 4 puede ser. No tenemos mucha información, ¿verdad?, y rellenamos, ¿verdad?, esa información que nos falta con nuestro pensamiento. Por lo tanto, juzgamos mal, ¿verdad? También no juzgar porque decidimos muy rápido, ¿verdad? Casi siempre cuando juzgamos muy rápido, a la ligera, ¿verdad? También porque la memoria elige lo que quiere interpretar, ¿verdad? Entonces, no nos enfocamos en todo, ¿verdad?, o lo que le falta, la falta de atención, ¿verdad? Y otra cosa, ¿verdad?, vemos lo que queremos ver, ¿verdad? Interesante. Entonces, por eso no hay que juzgar, ¿verdad? Jesús siempre nos dice que no juzguemos, ¿verdad? Número 4, aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios más fe, pedirle a Dios que sea más Dios y menos yo, ¿verdad? Y desde el punto de vista humano, ser más positivos y con mayor esperanza, porque el que tiene esperanza tiene futuro, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad?, pues ser más feliz. Número 5, ¿qué pasa si no damos frutos, ¿verdad? Y lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 1 al 2 y Colosenses 1, 10. Número 6, hay que practicar, ¿verdad? Es decir, esto lo dice mucho Jesús, hay que practicar, ¿verdad? Ahorita les digo por qué. Número 7, caridad como fruto, 1 Corintios 13, del 4 al 7. También otro fruto del Espíritu Santo es la luz, ¿verdad? Dice Jesús que seamos luz, ¿verdad? Efesios 5:9 y Juan 8:12.
Número 9, también paciencia como fruto, Santiago 1:3. También la justicia como fruto, Santiago 3:18 y Filipenses 1:11. Entonces está sencillo, ¿verdad? Porque recuerden que ya lo habíamos visto la semana pasada, entonces nomás voy a abundar en algunas cosas. Ojalá que se acuerden de lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Ese soy yo. Como yo sé que ustedes son muy inteligentes, pues yo sé que ustedes se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada. Yo no me acuerdo, no te crean. Muy bien, fruto del Espíritu Santo. Yo siempre se he dicho que a mí me gusta más pedirle a Dios que me ayude a dar frutos, ¿verdad?, que pedirle los dones, ¿verdad? Porque cuando pides dones es como cuando pides prestado al banco, ¿verdad? Tienes que pagar con intereses, ¿verdad? Entonces, o como cuando la palabra de los talentos, ¿verdad? Jesús te da un talento, pero Él quiere, ¿verdad?, que le des otro a cambio. Entonces, esos son los dones, ¿verdad? Por eso mucha gente se enfoca en pedirle a Dios, dame el don del Espíritu Santo. Y yo le digo, no, Señor, yo no quiero dones, yo quiero nomás, ¿verdad? Yo nomás quiero dar frutos, ¿verdad? Muy bien. El fruto es algo muy hermoso, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Lo vemos en la creación. La creación ha sido hecha para dar fruto. Porque el fruto, ¿verdad? Porque el fruto ayuda ¿verdad?, a seguir una cadena. Una cadena de tipo, en el tiempo, ¿verdad? Es decir, tú naces, te reproduces, mueres y ya dejaste un hijo o una hija y luego esa hija sigue. O un árbol, ¿verdad? Da un fruto, ese fruto se lo comen, tiran la semilla y luego la semilla, ¿verdad?, nace un árbol y el otro árbol de donde nació muere, pero ya está otro árbol. Y así es la cadena, lo que llamarían la cadena alimenticia, pero bueno, eso es lo que sería, ¿verdad? Es decir, los frutos son para eso, el fruto es para que siga la mata dando, ¿verdad?, como decían por ahí, ¿verdad? Es decir, para que siga en el tiempo, ¿verdad?, la cadena, ¿verdad? Por eso hasta el fruto, ¿verdad?, desde el punto de vista humano es importante, ¿verdad? Tristemente los únicos que no nos gustan los frutos somos los seres humanos, a los que le llamamos personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la actualidad, ¿verdad?, ya no queremos tener hijos. Ahora dice que tenemos perritos, ¿verdad? Y entonces tú, ¿verdad?, proyectas una necesidad afectiva, la proyectas a un animalito y hasta ya tienes un problema de desorden mental, ¿verdad?, porque le pones nombre y dices que se apellida igual que tú. Órale, eso no es correcto. Entre más se haga extenso eso y más profundo, puede llegar a haber un problema, ¿verdad? Porque, es decir, tú tienes que dar frutos de tu fruto, ¿verdad? Imagínate que un árbol de limones dice, yo no quiero dar limones, pero que aquel árbol de durazno dé duraznos. Pues es que no importa, ¿verdad?, que tú quieras que el otro dé frutos, tú tienes que dar, porque si no tú te mueres. Es decir, ya no sigue el ciclo, ¿verdad? Y entonces Jesús, ¿verdad?, habla de esto mismo acerca de los frutos, ¿verdad? Los frutos, ¿verdad?, el fruto del Espíritu Santo va a ser la acción e iniciativa de Dios que viene, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que se posa en nosotros, especialmente a través de los 3 sacramentos, ¿verdad?, bautismo, confirmación y órdenes sagradas, y la cooperación personal, uno que se esfuerza por hacer bien las cosas, ¿verdad? ¿Y cuáles serían los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5:22 dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, ¿verdad? Hasta ahí se queda, ¿verdad? Si se fijan, todos son puras actitudes del ser humano. Por eso a veces cuando yo veo a un padre enojón, yo digo, te falta trabajar en los frutos del Espíritu Santo. Y la gente quiere que el padre sea enojón. Y yo le digo, pues la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, entonces no tienes frutos todavía. Dice, en verdad los frutos, dice, es amor. Fíjense, esto es en relación a las actitudes. Por eso yo hablo un poco de los frutos, pero también hablo un poco de las emociones. Hablaba mucho la semana pasada. Porque esto se relaciona a las actitudes. ¿Se fijan? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, alegría. Fíjate si tienes amor. Fíjate si tienes alegría.
¿verdad? Si tienes paz, si tienes paciencia, si eres amable, kind, ¿verdad? En inglés, si eres bondadoso, si eres fiel. Y fidelidad no solamente a Dios, fidelidad también a tu religión, fidelidad a tu familia, fidelidad a tus ideales, fidelidad a la fe, ¿verdad? Humildad y dominio propio. Si se fijan, todos se relacionan a la persona. Todos, la semana pasada ya hablamos de esto, ¿verdad? Porque estamos en training, ¿verdad? Estamos en formación. Jesús nos está formando para ser discípulos. Por eso, si tú estás escuchando ahorita y dices tú, oh, está muy agüitado, ¿verdad? Este tema es porque no quieres ser discípulo. Esta es formación de discípulos. Esta es formación de discípulos. O sea, la mayoría de nosotros creemos, ¿verdad?, que la formación está aquí. Y no, ¿verdad? Tiene que estar en los dos lados. Hay un psicólogo que se llama, ahorita no me acuerdo cómo se llama, se apellida Coleman, ¿verdad?, que él habla sobre la inteligencia racional, sobre la inteligencia emocional. Es decir, tenemos que tener inteligencia en los dos lados. Podemos tener mucha Biblia, podemos tener mucha teología, mucha filosofía, pero si no tienes sabiduría acá, es decir, si no tienes amor, alegría, paz, paciencia, ¿verdad?, lo que se llama la inteligencia emocional, ¿verdad?, la vas a regar, ¿verdad? Dicen que posiblemente casi un 50 y un 50%, ¿verdad?, la gente que es, algunos, ¿verdad?, otros dicen, ¿verdad?, varían, ¿verdad?, pero algunos dicen que el 50% de la gente que es exitosa es porque tiene inteligencia emocional. Inteligencia emocional y inteligencia racional, ¿verdad? Porque sabemos movernos, porque sabemos ser nosotros, porque podemos, no nos enojamos, no nos peleamos, no nos agarramos a los trancazos, ¿verdad? Es decir, podemos dominarnos, ¿verdad? Como dice aquí, el control de sí mismo, ¿verdad? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1832, dice esto, es el catecismo, ¿verdad? Recuerden, hay que leer el catecismo de la iglesia. Si quieres estar bien seguro de lo que tú sabes, es católico 100%, tienes que checarlo también con el catecismo de la iglesia. Estamos hablando de Gálatas 5:22, lo que estoy diciendo, y luego en el número 1832, ¿verdad?, del catecismo de la iglesia, dice: los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la iglesia enumera 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. ¿Verdad? Y va a haber otros en la Sagrada Escritura, ¿verdad?, que también se van a tomar como frutos, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de la caridad como fruto, ¿verdad?, 1 Corintios 13, de la luz como fruto, Efesios 5:9, ahorita lo vemos, ¿verdad? Paciencia como fruto, no sé si está bien, ¿verdad?, Santiago 1:3, la justicia también que no está incluida, Santiago 3:18, Filipenses 1:11. Cuando haces las cosas bien, ¿verdad? Es decir, eso es interesante, es decir, hay que tener en cuenta, a Dios, a Jesús le gustan dos cosas. Le gustan las acciones, ¿verdad?, y le gusta la formación de la persona, ¿verdad? Recuerden que estamos en Jesús, en esta semana, ¿verdad?, que estamos en lecturas, está en la formación de sus discípulos. Entonces, está la formación de la persona, ¿verdad?, que es muy importante, también la formación intelectual, claro que sí. Jesús les daba, ¿verdad?, les hablaba, ¿verdad?, sobre el Padre, les hablaba sobre las cosas, y también les decían que ellos tenían que ser de una manera. Tienes que tener fe, tienes que ayudar a los demás. Como decíamos el domingo, ¿qué dice Jesús? Denles ustedes de comer. Decía, aprendan, ¿verdad? Aprendan, ¿verdad?, a ser generosos, a ser caritativos. Es decir, no podemos ser buenos cristianos si no practicamos. Yo les decía ahorita en la misa, yo les decía que tú vas ahorita a un hospital, ahorita vas a cualquier hospital. Muchas gracias por estarnos viendo.
A mí casi me da miedo ir a sacarme sangre, porque todos los que te sacan sangre son esos, no son enfermeros ni enfermeras. Ya son esos que estudian 8 meses, o a veces nada más estudian en la high school y ya los mandan a sacar sangre, ¿verdad? Y siempre que voy a sacarme sangre me hace como 3 perforaciones. Hubo una vez que una muchacha me metió una jeringa y luego me la dejó ahí. Es que no sé cómo hacerlo, ahorita vengo, y se fue, corre, yo con la jeringa aquí, yo hago con esa jeringa. ¿Pero por qué? Porque nos falta practicar. ¿Por qué crees que a veces no somos buenos? Que a veces no nos podemos controlar nosotros mismos. ¿Por qué a veces no somos generosos? Porque tenemos que practicarlo. También eso tienes que practicarlo. Y tienes que decirle a tu mente, tranquilo, calmado, ¿verdad? Calmado. Te digan algunos psicólogos, ¿verdad? Tienes que dominar tu mente, ¿verdad? Decía por ahí calmado. Pero es que es cierto, ¿verdad? Si tenemos que practicar. Nadie nace aprendido, ¿verdad? ¿Por qué creen que ahorita la riegan mucho los doctores y las enfermeras? Porque no practican, no tienen práctica. Nosotros estudiamos mucho en el seminario, o estudiamos, por ejemplo, muchos estudian aquí y sacan su PhD y sacan su maestría en teología, todo eso, pero no practicamos. Ahorita vemos muchos ratones, como dicen, ratones de salón, ¿verdad? De laboratorio, pero no practicamos. Con la práctica vienen los frutos. Los frutos no van a venir con el estudio. Van a venir con la práctica. Tenemos que practicar. ¿Y qué significa practicar? ¿Verdad? Pues empezar. Y practicar significa, va a tomar tiempo. Y practicar significa que la vamos a regar. Pero tenemos que practicar. Tenemos que practicar a ser buenos. Tenemos que practicar a amar. Tenemos que practicar a sonreír. Tenemos que practicar a ser generosos. Tenemos que practicar. Si no, no se puede, ¿verdad? ¿Por qué crees que muchos de los jóvenes son malos? Porque practican ser malos. Si ustedes se han fijado que en la actualidad hay muchos videos de violencia. ¿Qué es lo que están haciendo? Están practicando. Y entonces ya cuando ya terminan y se les llena la cabeza de violencia, entonces dicen, voy a ponerlo en práctica. Es decir, y entonces quieren ir a fregarse uno, o golpear a otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos practicando. La práctica también te ayuda a hacerlo, a tenerlo en la mente, ¿verdad? El repetir algo, aunque sea en acción, ¿verdad? Te hace que lo memorices en tu mente. Muy bien. Reavivar, dice San Pablo, según Timoteo capítulo 1, verso 6, dice esto: por eso te recomiendo, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6, dice, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Palabra de Dios. Aparte, ¿verdad? Esta cita, ¿verdad? Hay una prueba, ¿verdad? De la transmisión de poder, ¿verdad? De la sucesión histórica en la iglesia. La iglesia empezó a imponer las manos para que alguien se quedara. Entonces ahora, ¿verdad? Cuando a un sacerdote, cuando a alguien que va a ser ordenado sacerdote, diácono, ¿verdad? Obispo, le imponen las manos, ¿verdad? Y dice, reaviva el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo también, ¿verdad? Es administrado, ¿verdad? Es cuando nosotros recibimos las órdenes sagradas, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:6, reaviva el Espíritu Santo. Por eso les decía yo, en la fiesta de Pentecostés, yo les decía que no, en la fiesta de Pentecostés no recibimos el Espíritu Santo, sino que reavivamos el Espíritu Santo que ya vive en nosotros. ¿Se acuerdan que yo les decía eso? Y eso viene en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6. Y dice, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Es decir, ya está ahí, pero reavívalo. Por eso les decía, ¿verdad? Que cuando celebramos el día de Pentecostés, no estamos pidiendo que Dios nos dé dones, sino que nos reavive lo que ya tenemos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, ¿verdad? Entonces ahí para que
para aquellos que a veces dicen, no, es que vamos viene ¿cómo dice? Viene la fiesta del Espíritu del Pentecostés, hay que pedirle el don del Espíritu Santo. Ya lo tienes, nomás reavívalo. Dice San Pablo, 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. En el 1590, dice esto. Dice, y vuelve a hablar de lo mismo. Dice, San Pablo dice a su discípulo Timoteo, te recomiendo que revives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Es el número 1500 del Catecismo de la Iglesia. ¿Verdad? Entonces, y luego después pone, y si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función, y lo habla primero Timoteo 3:1. Muy bien. Después habla de la ordenación sacerdotal. Muy bien. Déjenme ver si está bien. Muchas gracias. Hoy lo voy a hacer rápido, ¿verdad? Porque esta es la segunda parte del tema de la semana pasada, que hablamos mucho sobre las emociones. Entonces, es más o menos lo mismo, es decir, Dios, Jesús, bueno, la iglesia, ¿verdad? Sigue en la formación de discípulos. Entonces, si a ti no te importa ser un buen discípulo, pues cambia. Pero Jesús quiere que sepas de aquí y que sepas de aquí. Que trabajes en la inteligencia racional y en la inteligencia emocional. Diría el psicólogo Goleman. Tiene un libro que se llama La inteligencia emocional. Es muy bueno este libro. Nos ayuda a ser mejores personas también. Nos ayuda a cómo descubrirnos cómo ser buenas personas. El lunes, que los frutos del Espíritu Santo, si nosotros lo queremos poner como un esquema, entendemos que los frutos del Espíritu Santo es la acción e iniciativa de Dios y la cooperación personal. Esto es el fruto del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo solamente la acción y la iniciativa de Dios que viene sobre una persona. Hasta aquí sería el don del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es la acción e iniciativa de Dios y la cooperación personal. La persona que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere ser mejor. Este se llama Catholic Dictionary. Aquí tengo yo, dice acerca de los frutos del Espíritu Santo. Dice que los frutos del Espíritu Santo son trabajos supernaturales que, de acuerdo a San Pablo, manifiestan la presencia del Espíritu Santo. Muy bien. Lo ya viene de Gálatas 5:22, ¿verdad? Dice los efectos identificables del Espíritu Santo, ¿verdad? Que serían, ¿verdad? La caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la longanimidad, ¿verdad? La bondad, la fe. Dice, aquí le pone la fe, la modestia, la continencia, la castidad. Son frutos del Espíritu Santo. Bien, este es diccionario, Catholic Dictionary, ¿verdad? Viene también, ¿verdad? ¿Qué significa el don del Espíritu Santo? Muy bien. Los traigo para que vean que no estoy hablando nomás como loco, ¿verdad? Sino que tengo fuentes, ¿verdad? Aquí tengo la Biblia católica, ¿verdad? Y aquí tengo el libro de las lecturas, ¿verdad? Muy bien, número 3, no juzgar, ¿verdad? No juzgar también es parte de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque nos está enseñando cómo ser discípulos. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso del 1 al 5. Aquí sería Mateo, capítulo 7, verso del 1 al 5. Dice Jesús. Recuerden que estamos aprendiendo cómo ser discípulos, ¿verdad? Y Jesús dice esto. Hay que formar a la persona. Dice Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán y con la medida con que midan los medirán. ¿Para qué mira la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos a lo mismo. Jesús no te está diciendo que apréndete de memoria la Biblia y que no. Te está diciendo, ¿verdad?, que hay que aprender. Claro que sí, tenemos que tener inteligencia racional, si tenemos que saber sobre la Sagrada Escritura, saber sobre teología, saber sobre el catecismo de la Iglesia, saber sobre las definiciones católicas, sobre lo que dice el Papa, todo eso, ¿verdad? Pero también tenemos que ponernos a practicar, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? Vamos a formar personas, vamos a formar cristianos. Lo primero es no juzgar. ¿Por qué Jesús nos pide no juzgar, verdad? Yo he visto, ¿verdad?, en algunos comentarios de la Biblia, y también algunos padres que por ahí oí, que decían que Jesús sí juzga y Jesús sí pide que juzgue, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, después del versículo 23, cuando se habla de las ofrendas, se habla, si te llevan al juez y el juez al carcelero, y luego el carcelero te mete en la cárcel y no sales de ahí hasta que pagues el último penny, ¿verdad?, que es a propósito del purgatorio, ¿verdad? Es decir, en el capítulo 5, verso 24 o verso 25, lo que te está diciendo es que sí se puede juzgar, ¿verdad?, pero desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, bueno, tienes que juzgar, punto de vista jurídico. Pero desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de hacerle daño a una persona ¿verdad?, es complicado, ¿verdad? Por eso, algunas de las reglas, ¿verdad?, ¿por qué no debemos juzgar? Entre las cosas que yo pongo aquí, ¿verdad?, que yo he estado checando, sería primero, porque no tenemos mucha información. Tú no tienes mucha información. Tú ves a una persona que por ejemplo, tú vas con un padre y el padre, oiga, padre, por favor, me puede confesar. Yo nomás confieso los viernes. Dice el padre, yo nomás confieso los viernes. El padre es una persona mala. Espérate. Tú dices que el padre es una persona mala y que no cumple sus funciones sacerdotales porque tú fuiste a pedirle que te confesara y él dijo que no podía, que vinieras otro día. Perfecto. Entonces, muy bien. Eso es tu afirmación. Vamos a checarlo aquí. Muy bien. Tú dices que el padre es malo porque no te confesó. Perfecto. Dice, no tenemos mucha información. ¿Sabes que el padre siempre hace eso? ¿Que él siempre ha sido así? No, pues, no sé. ¿Lo ha hecho siempre? ¿O nomás esa vez? Primero, entonces no tienes mucha información. Segundo, cuando no tenemos mucha información, ¿sabes qué hacemos nosotros los seres humanos? Rellenamos con pensamientos que ya tenemos. No, es que ese padre es malo porque cuando yo estaba en la otra iglesia también eran igual, entonces este padre también es malo. Es decir, cuando nosotros hacemos un juicio, ¿verdad?, sin poca información, lo que hacemos es que los vacíos los llenamos con ideas de nosotros. Entonces estás juzgando de acuerdo a como tú piensas. Ahí sí es como tú piensas. ¿Por qué? Como no tienes mucha información, entonces la información que tú estás poniendo para que tú enjuicies a alguien, lo estás llenando de tu propia cosecha. Y la cosecha te da muy bien. ¿Qué más? Otra cosa más. Muy bien. No hay que juzgar porque decidimos muy rápido. ¿Cuántas veces te dice alguien, no, ahorita no puedo disculpar? No, ya, el padre es malo, ya no voy a venir a esta iglesia, nunca voy a venir a esta iglesia. Espérate, decidimos muy rápido. No nos autocontrolamos, no conocemos información, estamos de malas nosotros también, ¿verdad? Entonces, por eso no debes de juzgar. ¿Por qué? Porque andas de malas tú también. Y andas rápido, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Por qué más no podemos juzgar? Porque la memoria elige lo que quiere interpretar. La memoria elige lo que quiere interpretar. Muy bien, muchas gracias por estarnos viendo. Quédense porque esta vez voy a acabar bien pronto. Yo estoy acabando, estoy corriendo ya. La memoria elige lo que quiere interpretar. Es decir, ¿qué significa esto? Es de tu cosecha, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí ponían un ejemplo de dos personas que fueron a un restaurante y entonces comieron, ¿verdad? Y entonces llega el mesero y le dice, bueno, pues la cuenta es tanto, hay que pagar. Y dice uno,
uno se pone nervioso y dice, es que yo traigo dinero porque él me dijo que iba a pagar, ¿verdad? Entonces, y el otro dice, pues yo no traje dinero, ¿verdad? Y entonces uno, ¿verdad? Al que lo invitaron está enojado, está sudoroso, está nervioso, está enojado ya, está pensando que a lo mejor quiere correr de ahí. La otra persona, ¿verdad? Está pensando, no, pues ahorita lo que puedo hacer, ¿verdad? Voy a ir al cajero o a sacar dinero, o le digo que ahorita le hablo a fulano y voy a hacer voy a pedirle un dinero y acabamos esta mala interpretación, ¿verdad? Pero está tranquilo, está más sereno, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, el caso es el mismo, pero uno reacciona de una manera y otro reacciona de otra manera. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando esa acción con tu memoria, es decir, le estás poniendo a la memoria, ¿verdad? Estás sacando de tu memoria todas las cosas, ¿verdad? Para hacerle frente a esa situación. ¿Verdad? Entonces, la memoria elige lo que quiere interpretar. ¿Verdad? Cuando un presidente se va a la guerra, unos van a decir, oh, qué bueno que nos vamos a la guerra para que vean que somos poderosos. ¿Verdad? Otros van a decir, no, es muy malo que vayan a la guerra, porque van a matar mucha gente inocente. Otros van a decir, no, pues es que la única manera que... Otros van a decir, bueno, pues no sé. Entonces, tú elegiste juzgar a la persona. Hay otros que no van a elegir juzgar a la persona, ¿verdad? Porque depende de cómo eres tú, depende de tu cultura, depende de tu formación, de tu educación, ¿verdad? Tu carácter, ¿verdad? De la manera como vives, depende de muchas cosas. Por eso dicen que muchas veces los juicios reflejan lo que tú eres. Muy bien. Y finalmente, ¿verdad? Vemos lo que queremos ver. Vemos lo que queremos ver. Yo les voy a decir algo. A propósito de que vemos lo que queremos ver, la falta de atención. Ayer salió un video. Ya, voy a terminar ahorita. Muchas gracias por estarse comunicando. Ayer salió un video de el padre Toro y su sobrino, ¿no? Creo que están en Roma. Y hoy, creo que hoy cumple 25 años el padre Toro de sacerdote, ¿no? Y pidió un permiso para ir a ver al Papa, ¿verdad? Y entonces, un sacerdote ahí, ¿verdad? Haciendo también un video, le pregunta al padre Toro. Le dice, oiga, si usted es padre y es conocido, ¿por qué usted no se viste como sacerdote? Y entonces, fíjense, le voy a decir una cosa. Yo nunca me había fijado que el padre Toro no se viste de clerical. Cuando dijo eso, yo me fijé y dije, sí es cierto. Él no se viste de clerical. Pero eso es lo que yo voy a decir. Muchas veces vemos lo que queremos ver. ¿Sí me entiendes? Decir, yo nunca me había fijado en eso. Hasta ayer que salió ese video, yo, sí es cierto, el padre, pues anda igual que yo, ¿verdad? Y entonces le preguntaba y él no sabía qué responder, ¿verdad? Y es muy fácil responder en general, ¿verdad? El asunto de nosotros, que nosotros tenemos muchos pensamientos, ¿verdad? Automáticos. Es decir, uno se va guardando, ¿verdad? En su morralito, te vas guardando experiencias, te vas guardando cosas, y llega un momento en que haces una decisión por todas las experiencias que has tenido y haces una decisión, ¿verdad? Y él, yo creo que hizo la decisión de no ponerse clerical. Pero fue un proceso. Es decir, no fue de un momento a otro, ¿verdad? Como si a mí me dicen, ¿por qué tú no te dices de padre? Le voy a decir la verdad, ya ni sé por qué. Pero fue un proceso de ir, ¿verdad? Es decir, nosotros los seres humanos, ¿verdad? Para hacer decisiones tenemos que tomar procesos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Si tú me preguntas también por qué yo terminé así, te voy a decir, ¿quién sabe por qué? ¿Dónde empezó esto y dónde acabé? No sé. Al final termina a ser por pensamientos automáticos, pero fue algo que fue como que se fue pegando en el camino, ¿verdad? Se fue pegando en el camino. Por eso al padre le pregunta al padre Toro, ¿por qué tú no te dices como clerical? Él tendría que explicarle desde que él empezó a ser sacerdote, cómo empezó.
Yo le diría, pues mira, es una larga historia. Porque a veces no acaba uno ahí nomás porque sí. Por eso muchas veces para juzgar tenemos que conocer la información. Tú no puedes juzgar a alguien, no. El padre no se viste de padre, entonces es un mal ejemplo. Espérate. Tú no sabes ni por qué. Es decir, no tienes información. Tienes que tener información. Bueno, entonces Jesús dice que no juzguemos, ¿verdad? Porque no conocemos. Dios solamente conoce, Dios es el único que conoce, ¿verdad?, el corazón humano, solamente Dios, ¿verdad? Entonces es complicado, ¿verdad? La verdad es que por eso ahora que ya veo más esto, ¿verdad?, entiendo por qué si un psicólogo juzga, un psicólogo está haciendo mal. Un psicólogo te va a ayudar a que tú mismo hagas una decisión, pero si juzga y si tú ves que está juzgando, tú deberías decir, esa no es la misión del psicólogo. Y muchas veces escucho la que dicen los psicólogos, no, es que lo que pasa es que no deberían de creer en Dios. Y nos dices tú, espérate, eso no es tu misión, ¿verdad? Eso no es tu misión. Entonces, muy bien. Número 4, aceptar la voluntad de Dios. El martes nosotros celebramos la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista. Y leíamos el Evangelio, ¿verdad?, donde dice que es el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versos 57, 66 y el 80. Y decía del nacimiento de Juan el Bautista. Y una de las cosas que decía es que la gente le quería poner a Juan el Bautista, le quería poner Zacarías, ¿verdad? Y la mamá dijo, no, hay que ponerle Juan. Y entonces la gente le pregunta entonces Zacarías estaba mudo, ¿verdad?, porque no quería aceptar la voluntad de Dios. Entonces, al momento que puso en una tablilla, ¿verdad?, puso Juan es su nombre, se le soltó la lengua. Es decir, ¿qué significa esto, verdad? Lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos entrenando a los futuros discípulos, ¿verdad? Primeramente tenemos que aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros, tú y yo, ¿verdad?, tú y yo y todos los que están viendo, ¿verdad?, tenemos sueños que queremos alcanzar, tenemos metas, tenemos planes, quisiéramos muchas cosas, pero a veces Dios se entromete, ¿verdad?, y entonces Dios te va a cambiar el destino que tú tenías pensado, ¿verdad? Por ejemplo, a veces tú puedes tener un accidente y entonces ya no eres como el que eras, a lo mejor ya no pudiste caminar, o a lo mejor ya, ¿me entiendes? Es decir, aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad?, sería, ¿verdad?, darle un sentido religioso a lo que está pasando en mi vida que yo no tengo la capacidad de cambiar. Una enfermedad, ¿verdad? O por ejemplo, como yo el otro día les decía, a los que los deportan a sus países, ¿verdad?, que a veces muchos nos enojan de coraje, se llenan de coraje porque no quieren eso, ¿verdad? Pero a veces tenemos que aceptar, ¿verdad?, que las cosas no son como uno quiere, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo la palabra de Dios, Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versos 57, 66 y 80, es que si tú aceptas la voluntad de Dios, eres más feliz. Si tú aceptas la voluntad de Dios, eres más libre, te sueltas. Porque cuando no aceptas, no sé si ustedes se han fijado que cuando alguien se enoja, hace esto. Es decir, cuando Dios te libera, te sueltas, estás suelto, ¿verdad? Es decir, tienes capacidad para ser feliz, tienes más profundidad. Es decir, esta lectura si lo viera un psicólogo, diría, esta es una lectura bien psicológica, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque Dios, ¿verdad?, cuando al momento que Zacarías acepta la voluntad de Dios, se le suelta la lengua. Y entonces puede hablar y puede decir, puede volver a su vida normal. Es decir, cuando acepta la voluntad de Dios, sea lo que sea. Él quería ponerle Zacarías al principio y Dios dijo, no, ponle Juan. Es decir, no solamente está cambiándole la idea, está cambiándole el sentido, el plan y los sueños que tenía sobre sus hijos. Por eso es mejor aceptar la voluntad de Dios. Ahora, si tú no crees en Dios, ¿verdad?,
Está bien, no hay problema. Un psicólogo te diría, ¿verdad? Bueno, entonces sé más positivo y ten más esperanza. Yo aquí le pondría, hay que pedirle a Dios que nos dé más fe, Dios sea más Dios en mi vida y que sea menos yo. Y eso no solamente es religioso, eso también es simplemente sabiduría humana, ¿verdad? Por eso Jesús es verdadero hombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decimos la semana pasada? Más positivos, más esperanza. El que tiene esperanza tiene planes. Yo tengo planes porque yo tengo esperanza, es decir, yo tengo futuro. La esperanza te da futuro, la esperanza te da tiempo, la esperanza te da alegría, ¿verdad? Es decir, hay futuro, ¿verdad? Cuando descubres que alguien está vivo y no está muerto, dices tú, hay futuro, aquí podemos planear, aquí podemos hacer, ¿verdad? Muy bien, número 5, ¿qué pasa si no damos frutos, ¿verdad? Ya vamos a acabar. ¿Qué pasa si no damos frutos, ¿verdad? Dice Juan 5, dice que al que no dé frutos lo vamos a cortar, ¿verdad? Dice Jesús. Entonces hay que practicar para dar buenos frutos, ¿verdad? Juan 5, 1 y 2 dice, a ver, déjame ver si es esto. No es Juan. Déjenme ver. Muy bien. Me equivoqué. Déjenme ver si me equivoqué. A veces nomás es... es 15. Es lo que les digo. A veces se equivoca. Eso es falta de atención. Falta de atención. No era 5, era 15. Juan 15. Por eso yo dije, qué raro si lo puse bien. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. ¿Verdad? Dice que si una de mis ramas no da uvas, la corta. Los frutos, ¿verdad? ¿Qué pasa si no damos frutos? Dice, la corta. Está fuerte. Está fuerte. ¿Verdad? Colosenses 1:10. Dice que si no da frutos, ¿qué? La corta. Wow. O sea, ahí no... Como dice, no te andes por las ramas, no te andes por las ramas, ¿verdad? Dice Colosenses 1:2 dice, Colosenses 1:10 dice, así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí están las dos cosas. Palabra de Dios. Creciendo en el conocimiento y haciendo lo que Él gusta. Es decir, las dos cosas, en psicología dirían la inteligencia racional, la inteligencia emocional. Es decir, las dos cosas. Tenemos que crecer en el conocimiento, pero también tenemos que crecer en la práctica. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos 1 al 2? El que no da frutos, ¿qué dice? Dios lo corta. ¿Pero por qué? Porque cuando no produces frutos no hay futuro. Te quedas ahí, no hay cadena. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? Entonces, esto es importante para la formación de discípulos. Es importante esto. Tenemos que practicar. Tú no vas a ser bueno de la noche a la mañana. Tú tienes que practicar. Y si es un niño, ¿verdad? Los niños, acuérdense, aprenden, ¿verdad? Aprenden jugando y aprenden imitando. Ellos te van a imitar. Lo que tú hagas, ellos lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, esto es importante, es decir, es súper importante. La práctica. Muchas gracias. Thank you so much por estarnos viendo. Es decir, para dar frutos, tú tienes que practicar. Empieza. Es que soy malo, yo no puedo ser bueno. Sí puedes ser bueno. Tienes que enseñarle a la mente a que ya no reaccione de esa manera. Me gustaría que vieran algunas clases, ¿verdad? Por ahí de algunos doctores de psicología muy buenos, ¿verdad?
alguno habla de la amígdala, dice, no, es que tenemos que preparar o tenemos que formar a la amígdala, que es a donde llegan los primeros impulsos. Entonces, es decir, tenemos que practicar, ¿verdad? No vas a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Tú vas, por ejemplo, a la tienda, ¿verdad? Y tú dices, no, hoy no voy a comprar nada, ¿verdad? Y de repente llegas y ves unos zapatos y ves, como yo le decía a las señoras, o ves una bolsa y dices tú, ay, pues nomás por ahorita, nomás por hoy lo voy a hacer. Es decir, te traicionas a ti mismo. Tenemos que practicar, ¿verdad? Como cuando muchas veces pasa, ¿verdad?, que la gente dice, no, es que yo estaba ayunando, pero fui al restaurante y vi tantas cosas buenas y comí, ¿verdad? Tenemos que practicar, ¿verdad? Tenemos que decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a hacerlo, ¿verdad? Hoy por hoy, ¿verdad? Como dicen los del AA, ¿verdad?, de Alcohólicos Anónimos, hoy por hoy yo no lo voy a hacer. O a esa persona me cae mal, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de, por el día de hoy, ¿verdad? Yo les decía que, a propósito, hablando de la personalidad, ¿verdad?, es bueno siempre, ¿verdad?, tratar de hacer como un juego, ¿verdad?, en el que tú, ¿verdad?, eres un actor, ¿verdad?, y tratar de hacer, ¿verdad?, cómo tú actuarías, cómo tú trabajarías con una persona que te molesta mucho, ¿verdad?, cómo actuarías y hacerlo, para que vayas aprendiendo cómo hacerlo. Y con el tiempo aprendes, ¿verdad?, por una parte, ¿verdad?, evitar el rechazo de tu mente, y por otro lado aprendes a cómo salir de ti y a cómo tratar a esa persona. Pero tienes que practicarlo, ¿verdad? Especialmente tratando de ser un buen actor de Hollywood, ¿verdad?, tratando de ser un buen actor, ¿verdad? No para que, no es que estemos promoviendo, ¿verdad?, dobles personalidades, no. Pero estamos promoviendo una manera, ¿verdad?, muy eficaz que te puede ayudar a encontrarte con alguien o hablar con alguien con el que no puedes hablar, ¿verdad? Trata de formar, ¿verdad?, en ti, ¿verdad?, la mente como un actor, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo yo actuaría con esa persona que no puedo hablar? Ya sé cómo. Llegaría hablándole bien, ¿verdad? Y respiro profundo y hoy voy a llegar y voy a hablarle bien y luego duro 2-3 minutos y me voy, ¿verdad? Pero que dure esa actuación, ¿verdad? Y luego después al otro, voy a volver a hacer lo mismo, voy a hacer lo mismo. Y con el tiempo te vas a acostumbrar a hacerlo. Para que sea parte, al principio no va a ser parte de ti, pero con el tiempo va a llegar a ser parte de ti, ¿verdad? Porque estás formando, por una parte estás practicando y por otra parte le estás haciendo a tu mente cómo hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Recuerden también que la caridad es un fruto, ¿verdad? 1 Corintios 13, 4 al 7, ¿verdad? También la luz, dice, vamos a ver por qué la luz. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 12, dice Jesús dice esto. Dice, Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida y nunca andará en la oscuridad. Muy bien. Y luego después en Efesios 5:9 dice esto. Entonces Jesús dice, yo soy la luz, ¿verdad? Y después nos va a decir que nosotros somos la luz y la sal. Y luego ya me cansé. En Efesios 5:9 dice esto, fíjense. Dice esto. Dice, empiezo del número 8. Dice, ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. ¿Se acuerdan que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Juan capítulo 8, verso 12. Bueno, en Efesios capítulo 5, en el verso 8 y 9 dice, ustedes antes vivían en la oscuridad del pecado, ¿verdad? Pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Palabra de Dios. Entonces, importante, ¿verdad?, que si tú quieres ser un buen discípulo, tú tienes que tener esas dos cualidades, ¿verdad?, conocimiento y la práctica.
Si tú quieres ser un buen doctor, tienes que practicar, no solamente tienes que estar, ¿verdad? Aunque ahora sí hay, ¿verdad? Ahorita les digo. Muchas gracias, termino. A mí me operaron 2 veces del estómago, ¿verdad? Por eso tengo una panza grandota, como si estuviera embarazada. Me operaron 2 veces del estómago. Y la primera vez que me operaron, me dejaron un pedazo abierto, ¿verdad? Y entonces vi a otro doctor y me dice, ¿por qué te dejaron abierto? Dijo, a mí se me hace que ese doctor, ¿verdad? Nomás era maestro. Dice, habemos doctores que nomás nos dedicamos a estudiar y a estar en un salón y a estar en un consultorio. Dice, habemos otros doctores, ¿verdad? Y él se ponía entre ellos, que nos dedicamos, sí sabemos, ¿verdad? Pero practicamos más la operación. Entonces, hay doctores que no te van a operar, ¿verdad? No tienen práctica, pero vemos otros que practicamos y entonces nosotros nos dedicamos a operar. Dice, y a mí se me hace que el que te operó primero no era un doctor que opera, nomás era un doctor de consultorio. Y yo, oh, wow. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere que seamos las dos cosas, que sepamos y que practiquemos, ¿verdad? Que nos salga bien todo, que no seamos malos para eso, ¿verdad? Que no seamos malos profesionales en la fe, ¿verdad? Que no diga, no, pues hoy tienes que ser bueno. Es que no puedo ser bueno. Hoy tienes que ser paciente. No puedo ser paciente, ¿verdad? Pues lo reprobarían luego, ¿verdad? Jesús lo reprobaría. Digo, pues te faltó la práctica, ¿verdad? Entonces la práctica es importante, ¿verdad? Paciencia como fruto, ¿verdad? Yo les decía ahorita, ¿verdad? Vivimos en un mundo, ¿verdad? En el que lo que menos falla es paciencia. Vivimos en un mundo corriendo, en un mundo que no tiene tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Decidimos muy rápido, no tenemos tiempo. ¿Verdad? Vivimos con muchas presiones porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Porque no vivimos en lugares que nos den paz. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vivas aquí en un rancho donde tengas 3 o 5 o 10 acres y no hay nadie alrededor, a que tú vivas aquí en la 1604 y la 90, aquí, yendo para Castroville, ¿verdad? Donde hay como, no sé, 10, 20, no sé cuántos edificios de apartamentos, donde es un cuadrito así y a un lado hay un departamento y al otro lado hay otro y arriba hay uno y atrás hay otro y abajo hay otro. Y luego sales y aparte no tienes parking. Es decir, y por eso, ¿verdad? Tenemos más que nunca que practicar las virtudes. Más que nunca. ¿Por qué? Por eso vemos mucha gente, ¿verdad? Que siempre está enojada, que está peleando. Lo vemos en la iglesia cada rato también. Lo vemos en el tráfico, en donde quiera. ¿Por qué? Porque no estamos practicando. Entre menos oportunidades tengas para tener paz, para estar tranquilo, ¿verdad? Para vivir la fe, ¿verdad? Más vas a tener que practicar. Tenemos que practicar. Ahorita más que nunca, en lugar de retiros, deberíamos tener práctica. Practica ser paciente, practica ser bondadoso, practica ser generoso. ¿Qué más dice? ¿Cuáles son los otros frutos del Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Dónde está en Gálatas? ¿Verdad? Déjame ver, para decirles, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Ahí terminamos ya con esto, ¿verdad? Dice Gálatas 5:20. Es decir, que no nos reprueben en la práctica, ¿verdad? Es decir, dice, en cambio lo que el Espíritu produce es cómo andamos en el amor. Somos amorosos, cariñosos con tus papás, con tu esposa, con tus hijos. Eres amoroso, ¿no? Ándale, vieja, muévete, ándale. No, muchos padres dicen eso, pero yo lo he visto, ¿verdad? Que a veces los que más mal hablamos, ¿verdad? Es al esposo o a la esposa. Ándale, muévete ya. Es que era para hoy.
Y le dices tú, ¿y a quién estás hablando? A mi marido. Y, Chihuahua. Wow. Si no, fíjense en eso. Y son a los que más deberías de hablarles con cariño. Más que al vecino y a la vecina, más que al amigo y a la amiga, a tu marido y a tu esposa, porque son los que viven contigo, duermen contigo. Es decir, son a los que más deberías de hablarle con cariño. Los dos. Póngase en huelga del amor. Decir, no, me pongo en huelga, me voy a poner bandera roja y negra hasta que no me hables con cariño. Órale, una huelga ahí. Es decir, tenemos que aprender, es decir, tenemos que practicar mucho eso, ¿verdad? Porque se ha hecho tanta costumbre, ¿verdad?, que creemos que eso está bien. En la actualidad yo he escuchado muchos papás, tristemente, que me dicen, yo no quiero dejarles el peso a mis hijos de mi sepultura y de mi funeral, que lo pagué yo para que ellos no sufran. A ti que te valga tú. Si ellos te quieren, lo van a hacer, y si no, te van a mandar a volar, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que probar en los momentos difíciles, ¿verdad? En los momentos difíciles se ve quién te quería y quién no te quería. Es triste que ahora los papás tengan que hacerlo para no molestar al niño, para que siga gastando, ¿verdad?, en celulares, en su carro del año, ¿verdad?, para que pueda pagar su... Esa es una locura. Estamos enseñándoles a ellos a ser egoístas. Estamos enseñándole cosas completamente diferentes al Evangelio. Tenemos que practicar las virtudes. Pongan las virtudes, ¿verdad? Pónganlas en su cuarto, ¿verdad? Todas las 12 dones del Espíritu Santo, que son actitudes, y pónganlas, ok. Estoy trabajando en el amor, no. En la paz, no. En la alegría, no. En la amabilidad, no. En la generosidad, tampoco. En el control personal, self-control, tampoco. Entonces, estás reprobado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tú puedes decir, bueno, ¿qué me diría Jesús? ¿Verdad? ¿Qué me diría Jesús? Como no tengo nada, ¿qué me diría Jesús? Córtalo. Córtale, mi chavo. Córtalo. Córtala. Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 1 al 2. Van a decir que estoy jugando, pero es la verdad. Porque acuérdense que en psicología también, ¿verdad?, cuenta mucho la manera que tú le dices a la gente una verdad. La otra yo le decía, alguien me estaba diciendo a mí, porque vino y me dijo algo, ¿verdad?, pero muy brusco. Le dije, y me dice la señora, es que yo digo la verdad. Le dije, no. Tú tienes la información. Tú tienes la información, pero la verdad depende de la intención tuya. Si tú quieres dejarlo en vergüenza, entonces ya no es la verdad, es tu verdad. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Sí. Es decir, nosotros que la verdad tiene que tener siempre, ¿verdad?, tiene que ir acompañada de algo que se llama prudencia. Ya lo habíamos visto esto, ¿verdad? Tú, para cuando digas una verdad, para que sea la verdad, tiene que estar acompañada de la prudencia. Porque si no, entonces va a ser tu verdad. No va a ser la verdad. ¿Está bien? Entonces, hasta para eso, hay que practicar. Practiquen más. O sea, hay que practicar cómo amar, hay que practicar cómo tener paciencia. Practiquen. Porque si no, vamos a llegar allá al cielo y va a decir Jesús, córtale, mi chavo, córtale. Dice, ¿por qué? Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 1 al 2, porque no produjo frutos, ¿verdad? No practicó. Tenemos que ser gente que practique. Tus hijos los martes y los jueves van ¿a qué? ¿A la escuela qué? A practicar. ¿Te quieres presentar al cielo sin practicar? Vas a perder. Tenemos que practicar.
practicar haciendo el bien, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, sean felices, ¿verdad? Ayuden siempre, no se dejen llevar por el enojo, ¿verdad? Sean buenos también, hombre. Bendiciones, cuídense mucho, ¿verdad? Fue una plática corta, creo, ¿no? Ojalá que les ayude mucho, ¿verdad? Vamos a practicar ser buenas personas. Bendiciones, cuídense.